el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así será cuando venga el Señor como ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá con voz de mando, descenderá del cielo y tocará trompeta, así será cuando vuelva el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús el tiempo se acerca ya, purifícate en él, conságrate a él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús Rey de gloria, te adoramos, Cristo Santo eterno. Ante ti nos inclinamos, soberano universal. Exaltado te admiramos en tu gloria celestial. Te alabamos y cantamos tu excelencia sin igual. Tu ungido coronado de glorioso esplendor, heredero deshonrado, Rey de todo y servidor, por los tuyos rechazado, al mostrarle
amor. Hoy estás glorificado, hoy cantamos tu loor. Tú la vida hasta el Hades descendiste en sumisión, rica fuente de bondades, fuiste hecho maldición, gozo eterno de tu Padre en profunda aflicción. Tú llevaste nuestros males, sea a ti la adoración. Pronto en gloria te veremos en tu trono de esplendor. Ahora ya por fe te vemos coronado de honor. A tu voz obedecemos con lealtad y con fervor. Siempre te reconocemos como Cristo y Señor. Muy, pero muy buenos días a cada uno de ustedes que están en la sintonía. Que la bendición del Señor esté sobre su vida. Aquellos, permítame hacer una oración para que Dios le bendiga en gran manera. Padre, te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das. Reconocemos tu grandeza y tu palabra dice que el pan de cada día tú vas a darnos hoy. Señor, te doy gracias, Dios mío, de poder llegar a cada hogar, en cada lugar donde esté encendido. Ruego tu bendición y esa protección que solo tú puedes dar contra todo lo invisible y contra todo lo malo. Padre, gracias, Señor, porque tú nos amaste desde el principio de la tierra, Señor, y hasta la eternidad, por medio de tu Hijo Jesús, por quien fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Señor, muchas gracias, Dios mío, por tu inmensa misericordia. Padre, en este día, Señor, derrama de tu bendición sobre tus hijos que te amamos, que bendecimos, que te damos gloria, honra y alabanza. Sé también que tú eres el único que te das cuenta de todos y está atento a cada uno de las necesidades que hay en esta tierra. Bendito es tu nombre, bendito es tu pueblo Israel, la nación santa de Israel, el Estado de Israel. Padre, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eres Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros pedimos que haya paz en Jerusalén. Mi Dios y Rey, te doy muchas, pero muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Entonces, otra pequeña cortinita y entramos con todo a lo que es la palabra de Dios, de la cual tiene la definición más perfecta. En esta mañana vamos a hacer un recordatorio sobre cómo define el apóstol Pablo qué es la palabra de Dios. Regresamos en minutitos. Qué bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas
lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Oh, Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. El Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué lindo. Bueno, continuando con el tema de la palabra de Dios, hemos visto todos estos programas referente a cómo es comparada la palabra de Dios. El mismo creador de los cielos y la tierra le dice a uno de sus emisarios, profeta Jeremías, no es mi palabra como el martillo que parte la roca en dos. Y tomo hoy en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la definición que tiene el apóstol Pablo para la palabra. Y lo define de esta manera: porque la palabra de Dios es viva. No es algo que está escrito, no es tinta sobre papel. No, la palabra de Dios es viva. Y aparte de ser viva, es eficaz, es certera, es perfecta. Y lo compara de esta manera: y más cortante que toda espada de dos filos. Puede haber muchas, pero es más cortante que toda espada de dos filos. Y esto que me dice, que corta para todos lados. Izquierda, derecha, arriba, abajo.
corta también para el que la expone, para el que no la expone. Corta, ¿qué es lo que corta? Corta, hiere profundamente, pero da vida. Dice así, y penetra, también tiene punta, hasta partir el alma y el espíritu. Qué tremendo, yo no sé si usted se acuerda, pero tengo una huella en mi espíritu, tengo una huella en mi alma desde la primera vez que escuché una palabra de Dios. Si mal no recuerdo, creo que tenía 6 años, cuando todavía no iba a estudiar, no iba ni a jardín, no iba a ningún lado. Y mi padre traía el diario y me sentaba en sus rodillas y me enseñó a leer. 5 años, ahora sí tengo clara la memoria. Y él me sentaba en su regazo, en una de sus piernas, abría el diario y me leía a mí las noticias y yo lo miraba y observaba cómo leía el diario y observaba bien todo lo que él decía. Cuando terminaba de leer yo le decía, me va a enseñar algo, yo quiero aprender a leer. 5 años tenía. Y bueno, daba vuelta la contratapa y ahí atrás había una serie de comentarios y quiso enseñarme él una frase muy sencilla, SOS. Así atrás decía SOS sentimental. Lo primero que aprendí fue esa palabra, SOS, que es un código internacional y que pide ayuda, un código marítimo, en código Morse. Las personas que conocen saben de lo que estoy hablando. Y significa SOS, sálvanos, oh Señor. Fue la primera frase que aprendí, sálvanos, oh Señor. Y fueron esas 2 letras primero, la S. Y aún recuerdo a mi padre que decía, esto que parece una viborita es la S. Y este redondito es la O. Y otra vez de nuevo, ¿qué letra es esta? La S. Entonces, ¿qué dice acá? SOS. Agradezco a Dios por toda la vida y por la eternidad, que lo primero que pronuncié fue sálvanos, oh Señor. Ahora, ya pisando los 60 años, me alegro de ver qué significa la palabra de Dios y cómo la compara el apóstol Pablo. Porque la compara con una espada que tiene 2 filos y es bien puntiaguda porque penetra hasta partir el alma. Imagínese si aquella primera frase me acompañó toda la vida. ¿Cómo será la palabra de Dios que llega hasta lo profundo de cada ser? Y no solamente parte el alma y el espíritu, sino también parte las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, o sea, la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es la Biblia. Es la palabra de Dios la que nos llegó a nosotros por medio de sus siervos, los profetas, porque santos hombres de Dios y personas escribieron lo que Dios les fue dictando. La Biblia es el pensamiento de Dios, el manual del fabricante. En ella nosotros encontramos esperanza, conocemos la historia de los orígenes de la humanidad. Ella enseña geografía, ella enseña salud, ella enseña prevención, enseña los comienzos, el desarrollo y el final hasta los últimos días de la tierra. Ella es el libro más actualizado, es el periódico donde todos los días, si nosotros miramos,
podemos ir entendiendo la problemática diaria que tenemos, aún el anuncio de muchas cosas, de los cuales en otros tiempos y hasta el día de hoy, mucha gente atiende, lee, indaga, inquiere, observa. Y esta carta a los hebreos es un tirón de oreja para muchas personas que iban aflojando a lo que habían creído. La carta fue escrita porque mucha gente que había creído en Jesucristo había comenzado a aflojar, había comenzado a dejar de congregarse, y tuvo que ser escrita para demostrar que Cristo es superior a todo. Cristo es la viva imagen del Dios vivo. Cristo Jesús, o como dicen nuestros amigos mesiánicos, Yahshua Hamasía, Jesús el enviado. Cristo en forma griega, pero Mesías en forma hebrea. Hay una serie de discusión al respecto. Lo que sí sabemos es que Cristo Jesús el Mesías, es el mismo Dios hecho hombre, y lo enseña la palabra de Dios. Incluso hay un detalle donde dice el Señor en su palabra: mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. El Señor Jesús está escrito allí en hebreo, en la palabra de Dios. ¿Cuál era el objetivo de Jesús para con nosotros? Y ahí hay un detalle de que todas las cosas fueron sujetadas por Él, y nada dejó que sea sujeto a Él. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. ¿A quién? A Jesús. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia, el favor de Dios, Él gustase la muerte por todos. La demostración de que Jesús vino a esta tierra para cargar con todo el pecado de cada uno de nosotros y hacernos libre de la condenación y de la muerte. ¿Sabe qué? Él sufrió, Él se perfeccionó por las aflicciones. Él es el autor de la salvación de ellos, de cada uno de nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él mismo dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él también tomó forma humana, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús derrotó al diablo, y esto dice la palabra de Dios. Derrotó al diablo y derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Él tenía el imperio de la muerte. Él, por medio de él, la gente tiene y va a tener miedo, porque desconoce que Jesús es el autor de la vida eterna. Él es la palabra viva, Él es el Dios hecho carne, Él es el libertador, Él es el médico amado, Él es la sal, la luz, Él es todo. Y esto dice la palabra de Dios, que Él vino a librar a todos los que por miedo de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Porque ciertamente Él no fue a ayudar a los ángeles, sino que ayudó a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso, y Él es el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para librarnos, para perdonar los pecados de nosotros, porque Él mismo padeció siendo tentado en todo, y Él mismo es poderoso
para socorrer a los que son tentados. Solo que nosotros debemos confiar en Él. Solo que nosotros debemos acudir a Él. Por eso esta carta a los hebreos dice, hermanos santos, por favor. Nosotros que somos participantes del llamado celestial, porque este es un llamado del cielo. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? A Yahshua HaMashiach, a Cristo Jesús, que es lo mismo. En hebreo le dicen así, Yahshua HaMashiach, y en la forma hispana decimos Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La verdad que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Jesús, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Esto está en la Biblia, en la palabra de Dios, en el capítulo 3 y en el verso 6. La casa que Dios está construyendo somos nosotros, porque Él quiere habitar en medio de nosotros, en nuestros corazones, y que nosotros seamos la viva imagen, un representante del cielo en esta tierra, en el medio de tanto desastre. Y esto va a ser Dios, lo cual nosotros somos. Pero somos ese edificio si nos mantenemos firmes. Somos ese edificio si nosotros nos mantenemos hasta el fin, la confianza. Somos ese edificio que Dios quiere hacer si nos gloriamos en la esperanza. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, si escucha hoy su voz, que es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la Biblia, no te endurezca. No endurezca tu corazón, no te vuelvas incrédulo como hicieron aquellas personas en el desierto que lo tentaron a Dios una y otra vez, y aún viendo los milagros, Dios se disgustó con ellos y lo hizo andar por el desierto dando vuelta. Y viendo los milagros, Dios mismo dijo, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por eso dice la Biblia, Hebreo capítulo 3, verso 12, fíjense, hermanos, que no haya ninguno en ustedes de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Eso significa que cuando uno deja de leer, deja de creer. Y cuando deja de creer, deja de participar. Pero el trabajo de cada uno de nosotros, la orden del Señor es, hermanos, fíjense que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad, que habiéndolo sanado, salvado, libertado, prosperado, bendecido, al no ver la palabra de Dios, al no leer, al no escuchar, o al escuchar y no creer, se endurece la persona. Se endurece la persona. La persona se vuelve dura. Por eso dice, aliéntense los unos a los otros cada día. Anímense entre ustedes, por favor. Hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque la dureza de corazón es pecado. Porque todos nosotros hemos sido elegidos por Dios para ser participantes juntamente con su Hijo. Pero tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes hasta el final, nuestra confianza, así como en el principio. Por eso dice una y otra vez el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, parte de la Biblia, si escuchás hoy su voz, no te endurezca, no te vuelvas duro, a vos te estoy hablando. No hagas como hizo esta gente en el desierto, que habiendo oído le provocaron. Y todos salieron de Egipto por la mano de Moisés.
¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, que quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes les juró que no iban a entrar en su reposo? Aquellos que desobedecieron, hermanos, amigos. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Por eso debemos respetar, por eso debemos leer la palabra de Dios, por eso debemos tomar la predicación, porque la predicación sale de la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que respetar para poder permanecer en la promesa de Dios y poder entrar en el descanso algún día. Pero nuestro principal trabajo es mirar a nuestro alrededor, observar a los hermanos que se van desalentando, a los que tienen miedo, a los que se quejan, a los que se van enfriando. Porque nosotros hemos recibido esta buena noticia. Y todos recibieron. Yo recuerdo amigos, parientes, familiares. Pero la Biblia dice que todos salieron de la esclavitud, todos cruzaron el mar abierto, caminaron en seco por el fondo del mar y paredes de agua a los costados, barrancos de agua estaban y ellos iban caminando viendo las maravillas de Dios. Habiendo escuchado lo que Dios les decía que iban a una tierra prometida, no les aprovechó. No. No les aprovechó el oír la palabra de Dios porque no acompañaron de fe. Habiendo escuchado, no creyeron. Por eso, lo que hemos creído, los que creemos en la palabra de Dios, tenemos un descanso, tenemos paz, tenemos esperanza, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y en ella está el pensamiento de Dios, el deseo de Dios, la conducta de Dios, el camino de Dios, que es Jesús. Nosotros entramos en ese reposo. Pero Dios dijo que los que no creen en su palabra no van a tener descanso. No van a tener descanso. Y ese es el problema que hay en la tierra. Mucha gente se levanta y ni siquiera piensa en Dios o piensa y no lee su palabra. Mire qué importante que es todos los días leer un poco la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor enojado dijo, no van a entrar a mi reposo. Hay mucha gente que es creyente, pero no lee la palabra y está en desobediencia. Parece muy sencilla esta prédica y lo es. Pero dice el Señor en Hebreos capítulo 4, verso 7. Si escucha hoy su voz, no te endurezca, no endurezcas tu corazón. Porque si aquellos hombres le hubieran dado el reposo, no estaría Dios diciendo, no van a entrar en el reposo. Pero el que ha entrado en el reposo de Dios también descansó, como Dios descansó de la suya. Entonces, el aliento, el ánimo de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Una vez más, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado que no sea manifiesto en la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios, la Biblia, todas las cosas están al descubierto. Todas, no hay nada encubierto. Esta plaga está escrita en la palabra de Dios. E incluso la Biblia habla de 7 plagas tremendas. Pero el que no la lee no tiene paz, está desesperado, está pidiendo a gritos, hagan una vacuna, tengan cuidado con él, andan con miedo todo el día, tienen temor de la gente que pasa por frente o cerca suyo, y un montón de métodos preventivos que justifican el miedo. Pero los que creemos en la palabra de Dios sabemos
que si obedecemos tenemos paz, tenemos reposo, tenemos tranquilidad. Hemos confiado en lo que Dios dice. Somos prudentes y queremos ser obedientes, siguiendo las normativas que se dan. Pero de ningún modo andamos con temor, con miedo, con terror de ser contaminados, contagiados. Porque todo está descubierto ante la palabra de Dios. Por eso la misma palabra dice, acerquémonos al trono de la gracia. Y ahí vamos a encontrar nosotros misericordia y vamos a encontrar también el socorro que tanto necesitamos. Porque Jesús es superior a todo. Y Él mismo dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y a Dios mismo el Padre le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Y al mismo Jesús en los días que Él vivió en la carne, o estuvo manifestado en carne, cuando tomó forma de hombre, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, siendo que el Padre lo podía librar de la muerte, pero fue oído a causa del respeto que tenía. Y aunque Él era el Hijo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Él fue perfeccionado y Él vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote por un orden de eternidad. Es largo de explicar esto, pero dice, escuchen y obedezcan. Porque hay mucha gente que debería ser maestro, debería ser pastor, profeta, apóstol, evangelista. Pero lamentablemente a las personas, no todas, pero una gran mayoría de personas no leen la palabra. Y otro resto lee, pero no les sirve porque no acompañan con fe. Esto es la palabra de Dios. Amigo, los aliento, los animo a que lean todos los días la palabra de Dios. Que abra su Biblia o lea su aplicación, porque la palabra de Dios te va a hacer más sabio que todos tus enseñadores. Te va a libertar, te va a cubrir, te va a proteger, te va a adelantar y te va a decir las cosas antes que el noticiero. Pero este te va a decir la verdad. Y el noticiero te pasa información, pero la Biblia te pasa eternidad. Solo eso quería compartir. Y quiero mandarle un gran abrazo a aquellos que nos escriben y que están en la sintonía. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Hagamos bien en leerlo. Y nos vamos despidiendo con una buena alabanza. Y haga bien de leer todos los días una palabra del Señor. Porque las palabras de Jesús son vida. Creer a lo que Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, mi amigo, mi amiga, lea y crea y comparta la Biblia, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Hasta la próxima. Paz del Señor. Dios le bendiga. Cruz murió Cristo el Señor, de nuestra culpa expió.
subió, sí, triunfante Él resucitó, victorioso sobre toda potestad, con sus santos reinará en majestad. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. La muerte allí quitó Cristo el Señor, de infierno y corrupción es vencedor. Desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó, victorioso sobre toda potestad, con sus santos reinará en majestad. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. A Satanás venció Cristo el Señor, la salvación nos dio el Redentor. Desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó, victorioso sobre toda potestad, con sus santos reinará en majestad. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó, victorioso sobre toda potestad, con sus santos reinará en majestad. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó, 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 aleluya, Él triunfó. Oh,